El coloquio de hoy está a cargo de la eh, psicóloga Paulina Barros y habla acerca del efecto de la incerteza y el rasgo de ansiedad en el aprendizaje aversivo asociativo, que probablemente tiene que ver con su tesis. Paulina Sí, es sí, sí. psicóloga y profesora asistente del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente. Es diplomada en ética en la investigación en seres humanos, es magíster en neurociencias y candidata a doctora en neurociencias y además asistente de dirección del Milenio de Investigación para Personalidad o sea, para depresión y personalidad. Ah, eso fue hace mucho tiempo. Ah, perdón. Sí, sí. Así que la vamos a dejar con la presentación y no, pues bienvenida, Paulina. Gracias, Caroline. Y gracias por la oportunidad de presentar acá, porque efectivamente es mi proyecto de tesis. Como ven ahí, yo menciono a mi tutor, que en realidad, bueno, uno siempre tiene una relación un poco de amor y odio con el tutor, ¿no? Pero mis agradecimientos a él, en realidad esto no podría haber sido posible sin sus enseñanzas y su constante apoyo. Así que ahí Félix, que también fue becado o pasó por acá, por el Departamento de Psiquiatría Oriente a través de la Universidad de los Andes, donde estudió. Y ahora es profesor de la Universidad Católica y es director del grupo de ansiedad, de la unidad de ansiedad de UC Christus. Entonces él está muy involucrado en este tema. Bien, y es especialista en potencial evocado de evento, un tipo de análisis electrofisiológico, que es el que yo pretendo usar en la tesis. Entonces les voy a mostrar algunos resultados del proyecto sesgados en relación al trastorno de ansiedad, al rasgo de ansiedad, perdón. Entonces, como contenido, en el fondo, esta es la hoja de ruta que le llaman. Voy a mostrar algunos aspectos teóricos generales porque ya ustedes saben lo que es ansiedad, pero puntualizar en algunos aspectos clave sobre ansiedad, miedo e incertidumbre. Luego les voy a mostrar el paradigma de aprendizaje aversivo asociativo, que se estudia bastante o que se utiliza bastante para el estudio de la ansiedad. También sé que lo conocen, pero por ahí mostrarles un poco algunos resultados. Luego voy a comentar los objetivos y hipótesis del proyecto general, los métodos que utilizo y unos resultados muy preliminares, incluso medios crudos, diría yo, pero igual ya muestran una tendencia que parece interesante y que en la medida que incluyo más datos se va confirmando. Entonces, por eso me parece importante mostrarlo acá y ojalá recibir también sus comentarios y apoyados de toda la experiencia clínica que también tienen. Así que me serviría un montón. Bueno, partiendo primero por qué entendemos por ansiedad. Yo ahí considero que tenemos un poco una dificultad o todavía no, la comunidad no se ha puesto completamente de acuerdo, bueno, como es de esperar, con la definición del concepto mismo. Entonces hay unas diferencias, yo que soy psicóloga, estaba más ligada siempre a la definición desde la APA, por ejemplo, donde se habla que la ansiedad es una especie como de anticipación de una preocupación que es futura y se asocia con algunos síntomas como tensión muscular y algunos comportamientos como clásicamente el comportamiento de evitación. Entonces, esa definición por sí misma, la verdad es que yo considero que no entrega muchos elementos que definen la ansiedad. En sí, sino que describe más bien la ansiedad, cuáles son como los efectos de la ansiedad. Pero para entender qué es la ansiedad, como que encuentro que no alcanza, ¿no? Porque, ok, es la anticipación de una preocupación futura, además que puede ser real o imaginaria, ese alcance tampoco lo hace. Entonces, si uno se va más hacia la neurociencia con investigadores como Group y Nitschke, ahí sí se encuentra una definición que me parece mucho más clara del concepto. Entonces, y es mucho más completa. Dice, son cambios afectivos, cognitivos y conductuales anticipatorios. O sea, esta anticipación no es una anticipación cualquiera, sino que se da en tres niveles en respuesta a una incertidumbre.
sobre una posible amenaza futura. Y ellos sí hacen después la distinción, una posible amenaza real o imaginaria. Entonces, la importancia ahí de que el peso de lo imaginario también cuenta, ¿no? Porque no sea una amenaza real, la persona tiene menos síntomas, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que es mucho más completa esa definición desde la neurociencia y nos permite introducirnos en el estudio de la ansiedad. Ya da un paso más adelante. Y por ahí nos vamos a ir, o me voy a ir con el proyecto. Entonces, para recordarles un poco la prevalencia y, y problematizar como la importancia que tiene o el impacto de la ansiedad a nivel mundial. Esto es un estudio antiguo, del 2015, sobre la prevalencia de los trastornos ansiosos. Entonces uno ve que en general la población mundial, 264 millones de personas, sufrirían de algún tipo de trastorno ansioso. El 2015, es de esperar entonces, y como todos saben, que la pandemia haya acentuado este indicador, pero ¿como cuánto? Vamos a ver. Y esto ya venía mostrando un aumento. En 10 años, el porcentaje de prevalencia subió casi un 15%. Desde el 2005 al 2015 subió 15%. Y luego con la pandemia, en este estudio, se observa un aumento desde el 2019 al 2020 de un 25%, 25,6% de prevalencia a nivel mundial. ¿Ya? Este es una especie de metaanálisis que se hizo de estudios que son locales, territoriales, respecto de del aumento de la ansiedad. ¿Ya? Entonces, bueno, es gravísimo y ahí además se ve en color más rojo burdeo los países que han aumentado un porcentaje importante, como entre un 32 y un 36%, donde por supuesto Chile está Sudamérica ahí muy, muy bien representado. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante y lo que espero un poco llevar también es que en general uno habla de los trastornos depresivos y la ansiedad es como secundaria, pero la ansiedad realmente tiene un impacto muy alto y creo que cada vez mucho más y parece que no tiene mucho futuro de que vaya a parar de alguna manera, parece que solo va aumentando, ¿no? Por la condición de vida que tenemos, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los trastornos de ansiedad? Ustedes ya los conocen, entonces no vamos a entrar en detalle, pero estos son los trastornos de ansiedad que se conocen en los manuales diagnósticos. Y de nuevo, cuando uno quiere entender un poco la diferencia entre cada uno de ellos, o sea, aparecen conceptos y definiciones que también me parece que no son muy claras, son ambiguas. eh, y creo que ahí nos falta trabajo. Esto refleja en el fondo que no conocemos bien los mecanismos involucrados, me parece, en la ansiedad, eh, que generan la ansiedad. Bueno, siempre eso va a ser un eterno estudio, ¿no? Pero creo que es importante detenerse y mirarlo. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la definición de trastorno de ansiedad generalizada, observa que en la definición de la APA, por ejemplo, ahí se dice que es una preocupación persistente hacia distintos tipos de estímulos, ¿ya? Después en el trastorno de pánico habla de la angustia física y psicológica. En la fobia es un miedo. Eso es otra cosa, es distinto de la angustia y la preocupación, ¿cierto? Pero son todos partes son todos parte del trastorno, de trastornos de ansiedad, del paraguas grande. Trastorno de ansiedad social se define por sí misma como una ansiedad e incomodidad. Entonces definimos ansiedad en función de la ansiedad. Raro. Trastorno de ansiedad por separación, temor y ansiedad, claro, frente a estar como solo, sin la figura de cuidadora, de separarse de esta figura de cuidadora. Entonces, un temor y ansiedad ante eso. Y el mutismo selectivo, timidez y miedo. Entonces, vemos que hay varios conceptos dando vuelta en la definición misma de los trastornos de ansiedad que se relacionan con la ansiedad. Para aclararlo un poquito, a mí este modelo me gusta bastante, que es el modelo de continuidad de la inminencia de la amenaza, que originalmente fue desarrollado por Fancelow y Lester y que ahora ya está más adaptado y se ha trabajado
bastante. Entonces, los autores originales hablan que las emociones no son experiencias subjetivas, son más bien estados fisiológicos que denominan como estados centrales. Y en función de eso, van a comprender la ansiedad. Entonces, en función como del correlato fisiológico que se tiene. Y por ahí creo que uno puede como poder diferenciarla y entenderla mejor. Em, entonces, por ejemplo, este es un, como dice su nombre, un modelo de continuidad espacio-temporal respecto de la amenaza. O sea, acá abajo, en el eje X, en el fondo está el tiempo de distancia respecto a un estímulo amenazante, en este caso el león, por ejemplo. Entonces aquí estamos a nivel de milisegundos de lejanía, segundos, cientos de segundos, minutos, horas y días. Y vemos distintos tipos de respuestas fisiológicas. Entonces cuando estamos más cerca del estímulo amenazante en términos de milisegundos, por ejemplo, se habla de pánico, de miedo reactivo, si nos vamos alejando un poquito más, cada uno con sus distintos correlatos fisiológicos. Un miedo cognitivo, una ansiedad del encuentro, una ansiedad anticipatoria, y acá no habría miedo, sino que podría haber eventualmente estados ansiosos, por ejemplo, preocupaciones. Entonces aquí en este continuo uno puede hacer la diferencia entre miedo y ansiedad, ¿cierto? Y todos estos respuestas que están más cercanas en términos temporoespaciales del estímulo amenazante tendrían relación con el miedo, que en el fondo es la amenaza, es una amenaza real y requiere una respuesta fisiológica de lucha o huida, por ejemplo, para poder zafar del estímulo. Entonces, muestra un poco la capacidad de respuesta frente a una amenaza clara. Aquí la amenaza es evidente, ¿cierto? Hay posibilidad de ataque. Esto, en cientos de segundos, uno ya puede realizar otro tipo de respuesta. Puede huir, el animal se puede congelar, etcétera. O sea, hay más posibilidades. Y por acá ya empiezan los estados ansiosos y la anticipación, porque todavía no llega el estímulo amenazante, entonces existe una ambigüedad de alguna manera frente a este estímulo, o más bien le podríamos decir una incertidumbre, y aquí una incertidumbre frente a lo que puede pasar con este estímulo que se prevé puede estar muy cerca. Entonces, ahí me parece que muestra más claramente esta relación entre el miedo, que es una amenaza que ya la tenemos ahí presente, ansiedad e incertidumbre, que la incertidumbre viene a ser como una especie de variable que interfiere y afecta también en la respuesta, pero que es inherente a la distancia con el objeto amenazante, ¿sí? Bien, otros conceptos importantes en relación a la ansiedad son los que surgen de los estudios de Spielberg, que es quien desarrolla el famoso test de ansiedad estado-rasgo, el State Trait Anxiety Inventory, y él define esta diferencia entre ansiedad de estado, ansiedad de rasgo y trastorno de ansiedad, que también sería una especie de continuo. Entonces, la ansiedad de estado, en el fondo, es un estado emocional transitorio que se caracteriza por sentimientos de tensión y aprehensión que varían en intensidad y fluctúan en relación a la situación como de amenaza. Y cuando esta situación pasa, este estado de ansiedad también se va desvaneciendo, ¿no? Como una presentación, por ejemplo, es inevitable que genere cierta ansiedad de estado cuando uno no está acostumbrado a hacer presentaciones regularmente. Ahora, si uno ya está súper habituado, como que da lo mismo un poco, pero es inevitable que uno sienta cierta tensión y es de esperar que una vez finalizada la presentación o en los minutos ya de haber comenzado, esta ansiedad de estado desaparezca, entonces estos síntomas molestos vayan disminuyendo, ¿cierto? Por otra parte, la ansiedad de rasgo, entonces, sería una tendencia más estable y duradera a percibir esta variedad de situaciones como amenazantes.
y es más bien un rasgo de personalidad. Entonces, como rasgo de personalidad es estable, por supuesto, y hay una tendencia entonces a que esta ansiedad de estado, por ejemplo, se presente con mayor frecuencia, con mayor intensidad tal vez, y que cueste un poco como que se vaya una vez que pasa el estímulo amenazante. Como esta reactividad sería una especie de ansiedad de rasgo. Y finalmente, bueno, ya los conocen, los trastornos de ansiedad es una categoría clínica y en que esta ansiedad ya es excesiva, inapropiada y afecta con el desarrollo de la vida cotidiana. Entonces, eso en general para tener eh, una idea como más clara respecto de lo que entendemos por ansiedad y ansiedad de rasgo, que va a ser el foco más bien de esta parte de la presentación, o sea, de los resultados que les voy a presentar también. Entonces, el aprendizaje aversivo asociativo como paradigma de estudio, como el paradigma modelo para el estudio de la ansiedad, de la conducta o de las respuestas al miedo, es un excelente paradigma para las neurociencias y se ha utilizado bastante. Entonces, básicamente, como ya saben, recuerdan ustedes a Pavlov y el famoso perro de Pavlov y la campana, es que un estímulo neutro que no genera ninguna respuesta emocional, si uno lo presenta constantemente asociado a un estímulo incondicionado que por sí solo genera una respuesta emocional de sobresalto, de temor, de lo que sea, si uno presenta estos dos juntos muchas veces, va a lograr que finalmente este estímulo que antes era neutro, ahora yo cuando lo presente, genere la misma respuesta, tal vez un poco más débil, pero generales más o menos muy parecidas, la misma respuesta emocional que generaba el estímulo incondicionado. Por eso se le llama entonces a este estímulo ahora estímulo condicionado. ¿Ya? Este tipo de aprendizaje tiene como dos partes, un aprendizaje que se llama de adquisición y también la extinción. Y ambos tienen un correlato, por supuesto, neurofisiológico asociado, donde la amígdala, el hipocampo son fundamentales. Entonces, y las cortezas prefrontales. Aquí vemos en este estudio del 2006, que es como un clásico, en el fondo la asociación cuando se genera el tono, de alguna manera el estímulo incondicionado o el condicionado, van hacia los núcleos de la amígdala y desde ahí ya generan rápidamente la respuesta al miedo. ¿Ya? Y en la extinción, lo que ocurre en el fondo es presentamos nuevamente el estímulo que previamente había sido condicionado en distintas oportunidades, pero nunca pareado con el estímulo incondicionado para que la persona, el animal, el sujeto, en el fondo, logre un aprendizaje que es este estímulo ahora es seguro de alguna manera, no genera nada. Entonces se asocia a la comprensión de los aprendizajes de seguridad. Entonces este estímulo vuelve a generar esta respuesta más bien neutra, cuando antes en la adquisición había generado esta respuesta condicionada de sobresalto, por ejemplo. Y aquí entra ahora a jugar un rol importante las cortezas prefrontales. En estudios de imágenes se ha visto que en el fondo la corteza prefrontal, especialmente la dorsomedial, está involucrada en la función de regulación de la respuesta y funciona como una especie de switch con la amígdala. Cuando la amígdala está asociada a la respuesta de aprendizaje aversivo, entonces ya sabemos que es parte del sistema límbico y el que se activa frente a amenaza, entonces está muy activa la amígdala en ese proceso y luego en la extinción como que de alguna manera se apaga y se encienden más, no es que se apague completamente, pero baja su reactividad y aumenta en actividad las cortezas prefrontales. ¿Ya? Entonces eso es muy interesante. A ver. Y el panorama general en adquisición y extinción, en el fondo, uno espera ver en la respuesta condicionada que mida una especie de campana de Gauss, ¿no? Como en el condicionamiento o en la adquisición,
esta línea continua es la respuesta que uno observa. Entonces, en la adquisición o condicionamiento, que se le llama igual, eh, se aprende una conducta y luego en la extinción lo que uno observa es que la conducta se disminuye o se elimina, ¿ya? Pero a la base de esta respuesta que es observable, en términos de memoria, vemos que existe una memoria de condicionamiento que se genera en el condicionamiento y se mantendría después, y también una memoria de extinción, que en el condicionamiento por supuesto no está porque no está la experiencia, pero que se genera en la etapa de extinción y también se mantiene. Entonces finalmente habría una especie de competencia entre ambas memorias cuando uno finaliza el aprendizaje. Entonces, ¿cuál de las dos memorias predomina? Eso es lo interesante y uno supondría, así a primera, que en los trastornos ansiosos la memoria de extinción no se sabe bien si se genera, cómo se genera y por qué es tan fácil de perderse de alguna manera. Pareciera ser que la memoria de condicionamiento de adquisición es la que permanece, ¿no? Cuando una persona experimenta un accidente, por ejemplo, o ya eso nos vamos a otro espectro, pero igual está relacionado. Puede que una persona tenga solo un accidente y basta con ese, que podría uno llamarle un aprendizaje de asociación, donde el auto ahora puede ser aversivo, peligroso, y le quedó tan fijada que a pesar de que se suba 1000 veces al auto después, no logra extinguir esta memoria de que el auto se asocia a peligro, por ejemplo. Y hay otras personas que fácilmente se recuperan de eso, ¿no? Y parece ser que en un par de ensayos ya aprenden a extinguir. Entonces, aquí algunos antecedentes como de la evidencia sobre el aprendizaje aversivo asociativo y la ansiedad. Cuando hablo de aprendizaje aversivo asociativo, es básicamente condicionamiento, al miedo también se le conoce, ¿ya? Porque podría ser aprendizaje apetitivo asociativo, por ejemplo, cuando es como positivo. Pero bueno, el condicionamiento al miedo se considera desde hace tiempo un mecanismo patogénico central en los trastornos de ansiedad. Eso es claro. Hay mayor condicionamiento excitatorio en las señales de peligro, en estos estímulos condicionados, y deterioro del condicionamiento inhibitorio de las señales de seguridad entre los trastornos de ansiedad. También se observa eso en la extinción. Y hay un déficit de discriminación, por ejemplo, para aprender señales de seguridad y peligro. Las personas con rasgo de ansiedad les cuesta más extinguir una vez que aprenden la respuesta, la asociación al miedo, ¿sí? Y también se observa muchas veces este miedo sobregeneralizado a estímulos realistas no peligrosos. Todo esto en contextos experimentales. Por ahí también se habla de déficit de aprendizaje asociativo, especialmente ya, como le he hablado, en relación a la seguridad. Les cuesta aprender claves seguras, sobregeneralizan la reacción frente a los estímulos aversivos. La incertidumbre, ya aparece por ahí, modula la capacidad de la respuesta ansiosa a la amenaza. Hay una incapacidad para inhibir la respuesta de miedo ante señales de seguridad. Y individuos con rasgo de ansiedad alto, que es HTA, muestran sesgos consistentes en tareas cognitivas relacionadas con la amenaza. Esto sugiere que dichos sesgos puedan desempeñar un papel en la generación o el mantenimiento de niveles desadaptativos de ansiedad. Se habla siempre de un sesgo atencional propio de los trastornos ansiosos que está involucrado en el aprendizaje y que eso afecta de alguna manera el desempeño también, ¿cierto? Los sujetos ansiosos tienen un sesgo a fijar la atención automáticamente en cualquier tipo de estímulo aversivo, ¿ya? Mínimamente aversivo. De eso se trata. Ahora les quería mostrar como unos antecedentes de investigaciones ya más específicas, como mostrarles datos más bien, pero relacionados a dos tipos de mediciones, que son las que una de estas es la que les voy a mostrar al final con mis resultados, que tiene que ver con
la expectancia subjetiva que uno evalúa, que en el fondo el autorreporte que hacen las personas respecto de lo que consideran amenazante. Entonces, una escala Likert cualquiera de 1 al 10, ¿qué tan amenazante te parece este estímulo, por ejemplo? Entonces, eso se considera una especie de evaluación subjetiva que uno hace de la ansiedad. Y también están las respuestas fisiológicas a nivel del sistema nervioso periférico, como el startle response o más bien la conductancia de piel. En este caso usaron la respuesta de sobresalto. Entonces, en este estudio hay una etapa de adquisición en distintos días, se hace esto. Después el día 2 de extinción, luego se vuelve a administrar el estímulo incondicionado, que era un shock eléctrico, como para reactivar las memorias de adquisición y se hace una evaluación nuevamente de extinción. Se espera que luego de esto los sujetos vuelvan a presentar un leve aumento de la respuesta, pero logren extinguir. ¿Ya? Y aquí hay una comparación entre grupos con rasgo de ansiedad alto, HTA, y grupos controles, sin este rasgo. Este gráfico, la tabla A, en el fondo ve la respuesta de sobresalto y la tabla B ve el autorreporte que hacen respecto de la molestia. ¿Ya? Entonces los individuos con rasgo de ansiedad alto mantienen esta respuesta elevada en general. Ahí se me fue. Si uno observa acá en la línea negra, negra, con el triángulo, son las respuestas de los sujetos con alto rasgo de ansiedad. C1 es el estímulo condicionado y C2 es el estímulo en el fondo como control, que nunca se condicionó. Entonces uno espera una diferencia entre ambas respuestas y vamos a comparar entre los sujetos. Entonces acá observamos que en la adquisición ya los sujetos con rasgo de ansiedad alto parten más alto en la respuesta de sobresalto y luego la van bajando, hay una habituación. Además, esta respuesta igual se habitúa rápido. Eh, y aquí es interesante que los sujetos controles no bajan tan rápido como los otros. Esto es la adquisición, ¿ya? Pero si uno se fija la diferencia en el grupo control que tiene frente al estímulo condicionado, es decir, el que era amenazante versus el que no, hay una diferencia como importante o visualmente importante porque no tiene aquí el p-value, pero respecto a los sujetos con rasgo de ansiedad alto, hay una diferencia como que se mantiene más o menos estable. Acá en el primer día de extinción, posterior al aprendizaje, ya se observan diferencias más marcadas. Los sujetos con rasgo de ansiedad alto mantienen o bajan con mayor dificultad el aprendizaje del estímulo que era amenazante inicialmente y esta línea puntuada es la de los sujetos controles. ¿Ya? Entonces ahí se ve una diferencia. Y luego de que reciben este estímulo como de recuerdo en el fondo y en la reextinción, también se observa un incremento de la respuesta de los sujetos con rasgo de ansiedad alto. Y en el autorreporte también se ve mayor reactividad, básicamente de los sujetos con rasgo de ansiedad alto frente al estímulo más amenazante y frente al estímulo incondicionado o control. Hay una diferencia importante, pero también se ve que es mayor que la respuesta que tienen los sujetos con controles. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el grupo, el grupo control reduce rápidamente el sobresalto al estímulo seguro, por ejemplo. Aquí se puede ver. ¿Ya? Y el grupo con rasgo de ansiedad alto tarda más en bajar la respuesta, especialmente en relación a la respuesta que era como control, que no era amenazante. ¿Ya? Este. Este otro estudio es muy interesante, este es más nuevo, del 2025 se publicó, y evalúa sujetos con rasgo de ansiedad alto y rasgo de ansiedad bajo frente a una tarea
como de aprendizaje vicario. Entonces, primero los sujetos tienen que observar en una pantalla una persona que recibe shock débiles en la piel cuando aparece, por ejemplo, cierto color. Entonces, la idea es que ellos, como sujetos experimentales, puedan predecir cuándo le viene el shock a la persona que están observando y evalúen también su incomodidad frente a este estímulo y también les toman las mediciones de la conductancia de pie. Y aquí hay conductancia. Y este es el resultado que obtuvieron en esta etapa observacional. Y hay una segunda etapa donde son ellos los que observan en esta pantalla los estímulos de colores y reciben el shock cuando viene. Entonces la instrucción es intente predecir cuándo va a aparecer este shock. ¿Ya? Esta es la etapa de observación, de aprendizaje observacional del miedo. Este es el autorreporte que ellos hacen respecto del miedo en la condición de un estímulo aversivo, que es cuando en el fondo el color que se presenta asociado al shock, y el CS menos es el color que nunca está asociado al shock. Entonces es la clave de seguridad, de alguna manera. Y aquí entonces igual uno observa que solamente con mirar cómo otro aprende o observar el miedo en otros, hay también una mayor expectancia o subjetiva de los sujetos con rasgo de ansiedad alto, ¿ya? Y hay una diferencia significativa entre ambos. Y logran, sí, discriminar igual entre clave segura y no segura. Pero hay una diferencia de reactividad entre ambas condiciones, high trait y low trait anxiety. Y acá en la expectancia frente al shock, en el fondo, eh, aquí también hay una mayor reactividad de los sujetos con rasgo de ansiedad alto frente al estímulo aversivo y frente también a la condición más segura, ¿ya? En comparación con los que tienen rasgo de ansiedad bajo. En cuanto a la evaluación de la conductancia de piel, en este mismo estudio, pero en la etapa donde ellos estaban directamente involucrados en el experimento, entonces recibían el shock, se evaluó, no, aquí es observacional. La diferencia aquí es en la etapa observacional, donde miraban a otros y ellos eran evaluados en su conductancia de piel, y esta es la etapa directa, donde ellos estaban observando la pantalla. Estas son las diferencias que se observan. Entonces, uno ve también mayor reactividad en algunas situaciones, pero se mantiene al final en los sujetos con rasgo de ansiedad alto frente a este estímulo aversivo en comparación con los de rasgo de ansiedad bajo. Y en la etapa de la evaluación directa, es decir, cuando ellos estaban recibiendo en el fondo la descarga y estaban siendo entrenados, también se observa una diferencia y en ambas condiciones, ¿sí? Entonces hay una mayor reactividad fisiológica también al observar el aprendizaje de miedo en otro y al ser uno quien aprende en el fondo las claves seguras y no seguras. Este es un modelo que se realiza en base a un estudio que hace un modelo computacional para explicar en el fondo cómo se forma el rasgo de ansiedad. Y este estudio es interesante porque, claro, modela de manera computacional un montón de investigación entre ellas, varias de las que yo les mostré anteriormente, y genera un modelo para entender, en el fondo, esta caja negra, le llaman, del rasgo de ansiedad, a partir de los procesos neurocognitivos básicos. Entonces generan este constructo en base a la relación de factores biológicos, como se ve acá, con la alteración en el aprendizaje y finalmente con la frecuencia de estados ansiosos que son informados por el sujeto. Entonces, a nivel de una predisposición biológica, habría una sensibilidad frente al refuerzo, eh,
una una incerteza sensorial de alguna manera, como hay mayor reactividad sensorial fisiológica frente a la incerteza. A nivel de aprendizaje y conducta, uno ve que hay un aprendizaje aversivo generalizado, que se relaciona con esta eh, hiperalerta, atención, un sesgo atencional, ¿cierto? Frente a los estímulos aversivos que está dado por estas condiciones. Y este aprendizaje generalizado aversivo, en el fondo va a generar como conducta una evitación, eso lo ve claramente en los trastornos ansiosos, y una detección a la amenaza que altamente como útil, entonces se manifiesta el sesgo atencional ahí. Y a nivel del reporte que hacen los sujetos o la experiencia como subjetiva que ellos refieren, es que se presentan frecuentemente estos estados ansiosos. Ese sería como el resultado. Ya, ahora voy a entrar como a la hipótesis y los objetivos generales de la tesis. Entonces, volviendo a esta figura donde les mostraba el condicionamiento en el fondo con sus dos etapas de adquisición y extinción, la pregunta que nos hicimos fue un poco como esta evaluación de la amenaza durante la adquisición, en el fondo la experiencia que uno tiene acá, va a afectar el desempeño que uno tiene acá y difiere según el grado de incertidumbre que uno tenga en esta adquisición. Es decir, por ejemplo, estímulos más inciertos que se aprenden en la fase de adquisición, ¿serán más difíciles de extinguir? Esa era como una pregunta que queríamos ver, en el fondo, a través de algún correlato neurofisiológico. El proxy que utilizamos para los trastornos de ansiedad fue el rasgo de ansiedad. Como les mostré, tiene evidencia, además de ser un factor de riesgo, como saben, a los trastornos. Entonces la pregunta era, ¿el rasgo de ansiedad y la incertidumbre tienen un efecto en la evaluación de la amenaza durante el aprendizaje aversivo asociativo? ¿Y cómo sería un poco ese efecto? Y para poder entenderlo ahora y especificarlo y acotarlo en esta presentación, yo me voy a referir solamente al grupo de sujetos con rasgo de ansiedad alto y bajo, porque también hicimos una evaluación de la intolerancia y la incertidumbre, que también se puede medir. Entonces, por ahí uno puede separar al grupo con alta intolerancia a la incertidumbre y baja, y que no siempre tiene el mismo correlato con el rasgo de ansiedad. Pero aquí solamente rasgo de ansiedad alto y bajo vamos a mirar. El objetivo general en el fondo es evaluar el efecto de la incerteza y el rasgo de ansiedad en la evaluación de la amenaza durante el aprendizaje aversivo asociativo. Y ahí están los objetivos específicos, que es un desglose en el fondo de este objetivo general. ¿Qué utilizamos? Entonces utilizamos varios cuestionarios, no tanto tampoco, pero 4 para, en el fondo, los clásicos para poder aislar pacientes con depresión, con ansiedad generalizada, el PHQ-9, el GAD, el STAI Trait Inventory, que es en el fondo el inventario de ansiedad estado rasgo, que evalúa la predisposición, esta que les conversaba, estable de una persona a experimentar ansiedad, y según eso pudimos separar los grupos en ansiedad de rasgo alto y bajo. Y el cuestionario de intolerancia a la incertidumbre, que en el fondo define un poco la incertidumbre como esta molestia que puede ser a nivel cognitivo y conductual, también me puede inhibir frente a situaciones que son ambiguas. Entonces, que todavía no se ha estudiado tanto, no hay tanta evidencia para ver la relación de esta intolerancia y la incertidumbre con el estado ansioso, o sea, con el rasgo ansioso. Ya, no sería lo mismo, ¿sí? Una persona con rasgo de ansiedad alto podría tolerar la incertidumbre adecuadamente igual, ¿sí? Eso es como interesante.
y más bien la intolerancia y la incertidumbre sería, se dice, un rasgo transdiagnóstico a los trastornos de ansiedad. Entonces, por ahí hay varios como conceptos que van dando vueltas, ideas sobre cómo operaría, porque no hay claridad. El paradigma experimental es lo que les mostré basado en el aprendizaje aversivo asociativo, con las tres fases, la habituación en la etapa inicial, donde en el fondo a la persona lo que hacemos es que se familiarice con el setting experimental. Entonces solamente se le presenta, yo voy a utilizar como estímulos colores, como estímulos condicionados y neutros. Y en la habituación uno le presenta un estímulo neutro, un estímulo gris solamente, para que observe más bien cómo es la dinámica de funcionamiento del experimento y también para evaluar la reactividad frente a la situación experimental. Y ya en la adquisición y extinción, ahí es el aprendizaje aversivo asociativo como tal. Y aquí establecimos tres condiciones de colores que se asocian con el ruido. Estas dos condiciones, por ejemplo, en este caso azul y verde, están asociadas a un estímulo incondicionado, pero en distinta proporción, para insertar la variable incertidumbre. ¿Ya? Entonces, esta condición, por ejemplo, está en un 70% de las veces reforzada con el ruido. La otra condición está un 30%, que sería la condición más incierta, y otra condición control en el fondo que nunca va a estar asociada al ruido. Y en la extinción se le vuelven a presentar los tres estímulos, nunca asociados al estímulo incondicionado. Entonces, uno espera ver un aprendizaje de clave segura y una decaída de la respuesta. Obviamente todo esto fue, los estímulos son aleatorizados para los sujetos, igual están randomizados. El experimento, el setting en el fondo es este, donde en el segundo cero, esta es la escala temporal de milisegundos, en el segundo cero se presenta el estímulo que corresponda de a uno y luego a los 6,5 segundos se va a presentar el ruido molesto que genera una respuesta de sobresalto y que la medimos a través de la conductancia de piel y electrofisiología. Em, y luego están juntos de 6,5 a los 8 segundos y luego desaparece de la pantalla el color y viene un tiempo como de descanso donde solamente aparece la cruz de fijación y un intervalo que varía también de 10 a 12 segundos entre ensayos. Entonces hay una condición donde está 70% reforzada, otra 30, otra nunca. Esas son las condiciones. Y al final de los ensayos se hace una medición de la expectancia subjetiva. Entonces el sujeto tiene que responder una escala como esta, pero del 1 al 10, donde dice qué tan probable es que este estímulo en el futuro se asocie al ruido molesto. Y él dice, ok, este puede ser 40% o puede ser 30%, cuando en verdad era 70%, por ejemplo. Pero ahí queremos ver cómo esto puede cambiar entre sujetos con rasgo de ansiedad alto y bajo. El experimento se desarrolló aquí en el laboratorio Cognemo de Cognición y Emoción humana en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica, que es el laboratorio que dirige el doctor Basigalupo. Esta es una persona que nos facilitó su foto. En el fondo fue un sujeto control. Utilizamos un electroencefalograma de 27 electrodos con 8 externos que miden la actividad ocular, eh, la actividad de los cantos, en el fondo para ver cómo, para poder aislar el ruido de la señal y obviamente la referencia a los mastoides y también los electrodos de conductancia de piel están incluidos en estos 8 externos. El resumen de las mediciones generales para la tesis son todas estas. Como yo hablo de evaluar la amenaza, para mí la amenaza tiene este componente cognitivo, emocional y fisiológico que espero medir a estos tres niveles. Entonces, uno esperaría medir la atención sostenida a la amenaza y la respuesta anticipatoria a la amenaza
a través de estos dos potenciales evocados a eventos, que no voy a entrar en detalle en esta presentación, pero son mediciones del sistema nervioso central que se han estudiado previamente asociadas a este tipo de respuestas. Los potenciales evocados son una actividad electrofisiológica determinada frente a estímulos que se dan en posteriores, en cierta ventana de tiempo específica frente al estímulo. Entonces ahí uno puede aislar cuál sería la respuesta del sistema nervioso frente a, a ciertos estímulos. Y luego la expectancia subjetiva en el fondo sería esta expectancia a la amenaza aumentada, que sería como una respuesta consciente. El método de referencia más utilizado en los estudios de condicionamiento es la conductancia de piel, que también la medimos, y vamos a medir la ansiedad de rasgo y la intolerancia a la incertidumbre a través de estas escalas. Ya, ahora es como lo más interesante que espero también les resulte como interesante. Pero es como sacarle punta a los análisis crudos, porque son muy poquitos sujetos, tengo solamente 22 hasta ahora, y estos son los análisis descriptivos, solamente de los cuestionarios. Entonces uno puede ver, son 22 sujetos, 19 mujeres, 3 hombres, muy poquitos varones participan en general de estos estudios. Y no hacemos diferencia según sexo en esta oportunidad, por razones obvias, los pongo todos en el mismo saco. La edad promedio de la muestra son 26 años, pero hay una variabilidad importante. Hay personas como de 39, 42 años y otros bien jóvenes. Entonces, el promedio aquí nos refleja también las características etarias. Eh, Esta es la distribución de los puntajes del el rasgo de ansiedad, del test de rasgo de ansiedad, y el PHQ-9, donde se ve una buena correlación entre ambos cuestionarios. En el fondo, a mayor puntaje de PHQ-9, también hay mayores puntajes del cuestionario, del inventario de rasgo de ansiedad. Respecto del cuestionario de rasgo de ansiedad y el de intolerancia a la incertidumbre, aquí ya la cosa no es tan clara, ¿ya? Si bien es significativa, pero el puntaje de correlación es 0,5, no, a mí no me parece tan conveniente ni claro como la relación entre PHQ y STAI. Y entre ansiedad generalizada, o rasgo de ansiedad generalizada, y STAI, lo que no es mucha novedad, digamos, pero muestra la consistencia de los datos, es que sí hay una correlación entre ambos cuestionarios que es significativa. Entonces, en el fondo es como una prueba de concepto, este análisis descriptivo respecto de los cuestionarios. Al separar a los sujetos como grupo de rasgo de ansiedad alto y rasgo de ansiedad bajo, utilizamos el puntaje de corte de 29, que está basado. Estos cuestionarios no tienen un puntaje de corte establecido porque muchas veces se utiliza, se dice que debe ser adecuado al contexto cultural en que se evalúa. Entonces, hay puntaje de corte para población americana, puntaje de corte para población española. En Chile está un estudio de Vera Villarroel del 2007 que estableció un puntaje de corte en esa época que es similar al puntaje de corte que se usa en Estados Unidos. Y es más o menos similar también al intento que hice de separar la muestra de alguna manera por el promedio, porque una forma también para poder separar entre grupo con alto y bajo era poder utilizar el promedio o la mediana, por ejemplo, pero me pareció que el promedio podía ser más adecuado y el puntaje de corte iba más o menos cerca de este mismo puntaje, entonces utilizamos este. ¿Ya? Y ahí la muestra me quedó distribuida así, con pocos sujetos con rasgo de ansiedad alto y bastantes sujetos con rasgo de ansiedad bajo, pero sí puedo hacer una diferencia importante a nivel de puntaje entre ambos.
Entonces me pareció que era lo más adecuado, a diferencia de si utilizo otro tipo de medición que quedaban puntajes como mucho más homogéneos. El análisis comparativo por cuestionario, según este puntaje de High Trait o Low Trait Anxiety, en el PHQ-9 se observa entonces igual los sujetos con rasgos de ansiedad alto con mayores puntajes en el PHQ-9 en comparación con los sujetos con baja ansiedad de, de rasgo. Y lo mismo en el GAD, pero hay una mayor variabilidad en GAD. Entonces, da la impresión que el STAI se relacionara incluso mejor, tal vez, con el PHQ-9 que con el de ansiedad generalizada. Igual podría tener algún sentido, digamos, pero me gustaría tener más sujetos para poder confirmar que esta tendencia es así. Ahora, si hacemos el análisis a nivel de intolerancia a la incertidumbre, ya aquí la cosa no va bien, ¿cierto? Hay un P de 0,32, no es significativa esta diferencia y la variabilidad también de los sujetos con rasgo de ansiedad alto es bastante amplia, entonces no nos dice mucho. A nivel de qué es lo que reportan los sujetos frente a la evaluación de la amenaza que ellos hacen como consciente en esta escala Likert que yo les comentaba del 1 al 10, ¿qué les pareció este estímulo? Aquí, ojo que los sujetos disminuyen porque no tuve los puntajes de los 22, pero esta es la evolución de esta expectancia en la fase de habituación. Entonces aquí vemos el estímulo minus, en el fondo es lo que nunca se presentó. A los sujetos en la fase de habituación, si se recuerdan, es solamente el estímulo gris, que es este acá, pero también en las preguntas incluimos los otros estímulos que del futuro van a estar presentes, como el amarillo y el azul, y les preguntamos, ¿cuántas veces crees que estos estímulos van a aparecer asociados al ruido? Y frente a los estímulos que nunca aparecieron en esa parte del experimento, los sujetos con rasgos hacia abajo muestran una mayor expectancia que los sujetos con rasgos hacia alto. Pero en la condición que sí se les mostró, que era gris, en el fondo, ambos grupos muestran un nivel más o menos similar de reactividad. Eso nos parecía llamativo. Entonces, pareciera ser que la reactividad como subjetiva basal fuera levemente mayor en los sujetos con rasgo de ansiedad bajo. Era un poco contraintuitivo eso inicialmente. Esta es la fase de adquisición. La adquisición tenía 4 bloques. Entonces, luego de cada bloque a los sujetos se les pregunta la expectancia subjetiva. Em, este es para el estímulo que nunca se presentó asociado a ruido. En líneas rosadas son el grupo con rasgo de ansiedad alto y en la otra línea el grupo con rasgo de ansiedad bajo. En en estos 4 bloques se observa la respuesta frente al estímulo más incierto, que es el que está reforzado en un 30%. Y acá el grupo, o sea, la respuesta frente al estímulo más incierto, que es el refuerzo de 70. Lo interesante acá es que el grupo con rasgo de ansiedad alto presenta mayor reactividad frente al estímulo que nunca se asoció a estímulo, o sea, a estímulo condicionado, claro. Como el estímulo seguro, se presentó mayor reactividad. Pero acá nos llamó mucho la atención que frente a la incertidumbre, el grupo con rasgo de ansiedad bajo presenta mayor expectancia que el grupo con rasgo de ansiedad alto, salvo al finalizar el bloque. O sea, en el último bloque hay una diferencia entre ambos grupos donde los sujetos con rasgo de ansiedad alto parecen mostrar o aumentar su reactividad más bien respecto del bloque anterior. Entonces, esto nos podría hablar de una, como una, una hiperactivación o una hiperalerta que se mantiene como permanente, ¿no? Pero
como subterfugia, que de repente siempre está presente, por así decirlo. Así podríamos interpretarlo. Y en la condición como más segura, el grupo con ansiedad baja presenta levemente mayor reactividad, pero son más o menos similares. Entonces, las mayores diferencias interesantes podrían ser en la condición más incierta y en el estímulo o la clave segura. Y en la extinción, ahí sí se observa una diferencia como la esperábamos de alguna manera, de mayor reactividad de los sujetos con rasgo de ansiedad alto, que están en rosado, que muestran mayor expectancia subjetiva en todas las condiciones y hay una disminución más leve, por ejemplo, del puntaje en el bloque uno y 2 de la condición más incierta. Hay una baja muy pobre, digamos, de 20 a 16 puntos, versus en la condición más incierta que bajan de 34 a 26 puntos. Pero sí hay diferencias interesantes entre ambos grupos, que era lo que se esperaba. Esa es la diferencia que más nos llama la atención, que parece ser que la condición incierta, entonces, es la que cuesta más de alguna manera extinguir o disminuye muy poco con el aprendizaje de extinción, versus esta otra, por ejemplo, que disminuye mucho más. Ahora, a nivel de conductancia de piel, aquí vemos la conductancia de piel debiera reportarse en microsims. Ya todavía, como les dije, estos son datos re crudos, entonces solamente lo tengo en microvoltios, tengo que convertirlo. En el eje X uno ve el tiempo en milisegundos y en el eje Y los microvoltios de la respuesta. Como en línea roja observamos el grupo con rasgo de ansiedad alto y la línea negra el grupo con rasgo de ansiedad bajo. Esto es frente a la habituación. La conductancia de piel tiene una latencia de 2,5 a 4 milisegundos. ¿Ya? Entonces, una vez que uno presenta un estímulo, se demora unos 2,5, 4 milisegundos, 2,5, 3, a observar uno la respuesta de conductancia de piel. Entonces, entendiendo que aquí se presenta el estímulo, es cuando se presentan los estímulos condicionados e incondicionados. En este caso, el estímulo gris, el círculo gris, es la habituación. Y acá ya se observa la respuesta de conductancia de piel que hace alusión a la activación del sistema nervioso simpático, ¿cierto? Entonces hay una leve mayor reactividad del grupo con rasgo de ansiedad alto. No sé si se ve bien, pero aquí no logré ponerlo solo en un gráfico. Me parece que igual queda, por lo menos yo que lo veo en una pantalla bien grande, puedo observar, este es el conjunto de los bloques de adquisición, los 4 bloques promediados que hacen una escala. Lo mismo, acá abajo los milisegundos, los microvoltios en el eje Y. Esta cuestión está muy mal. Y aquí observamos en línea roja es la condición más incierta, la del 30%. En línea azul se observa la condición que es segura siempre, que nunca va a estar asociada al ruido. Y en línea negra es la condición que está reforzada en un 70%. Entonces vemos los sujetos con rasgo de ansiedad alto que presentan una mayor reactividad frente al estímulo más incierto. Y los sujetos con rasgo de ansiedad bajo, esto es ruido básicamente. Entonces uno no puede distinguir bien qué es. Las deflexiones negativas en conductancia de piel puede ser ruido o no se puede interpretar como un relajo, por ejemplo, como uno intuitivamente podría pensar. Solamente podemos interpretar las deflexiones positivas. Entonces aquí sí vemos reactividad, acá no se observa. Y acá la reactividad que se observa en la adquisición es principalmente relacionada con la clave más incierta, que es la condición del 30%. Y en extinción se observa algo similar en cuanto a la reactividad, ¿no? Los sujetos con rasgo de ansiedad bajo vemos una
leve reactividad mayor frente a la condición incierta, que es la roja. Hay una pequeña deflexión que espero que con la mayor cantidad de sujetos también se aumente esto y se vea mejor. Y en la condición con rasgo de ansiedad alto, lo que se observa es que el estímulo que siempre fue seguro, el que nunca se presentó reforzado, tiene mayor reactividad y le sigue el de la condición más incierta. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esto puede demostrar que los sujetos presentan una reactividad aumentada frente a claves seguras y una dificultad para extinguir claves inciertas. Eso como a grandes rasgos sobre este análisis general. Entonces, las conclusiones hasta ahora de esta parte del estudio, en el fondo uno las puede evaluar en evaluación cognitiva, reactividad fisiológica e implicaciones teórico-clínicas, un poco de los resultados. Entonces, los sujetos con rasgo de ansiedad alto, en el fondo, manifestaron expectativas de amenaza más elevadas en la condición de segura, que es esta CS00, lo que sugiere que en ausencia de este historial de refuerzo, porque eso fue en la adquisición, tienden a sobreestimar explícitamente la probabilidad de amenaza en condiciones de seguridad. Entonces, eso también tiene por ahí un sustento teórico en el 2013 con el estudio de Gassetman, que es el que les presenté de estos 3 días de refuerzo con un shock, donde sujetos con rasgos de ansiedad alto demuestran déficit en el aprendizaje de seguridad. También está LISEC y un montón de otros estudios. La reactividad fisiológica es que a pesar de las valoraciones más moderadas, los sujetos con rasgos de ansiedad alto mostraron mayor amplitud de la conductancia de piel en la condición más incierta, entonces indicando una activación simpática incrementada, pero que no tiene relación con el reporte subjetivo que ellos hacen, porque se acuerdan que ahí el reporte subjetivo era al revés. Entonces, los sujetos con rasgo de ansiedad bajo tienden a sobreestimar un poco el refuerzo que tenía el estímulo y los otros sujetos con rasgo de ansiedad alto parecía que no estuvieran tan preocupados, pero a nivel fisiológico se observa lo contrario. Entonces hay como un desacoplamiento ahí de de la parte fisiológica y subjetiva. Y en cuanto a las aplicaciones posibles teórico-clínicas hasta acá, muy cruda. El patrón que ya se va observando apoya la idea que el rasgo alto ansia se caracteriza por este hiperarousal autonómico, ¿no? Que hay como una hiperreactividad a nivel fisiológica, como que están en modo de alerta o de guardia constantemente, aun cuando en realidad en el reporte subjetivo ellos puedan decir, no, estoy como bien, no me pasa mucho, si no pasa nada raro, pero a nivel fisiológico vemos ahí que la cosa es distinta. Entonces los sujetos con rasgo de ansiedad bajo también, aunque pudieran ser como más cautelosos a nivel a lo mejor queriendo intentar calibrar bien su expectancia, son mucho más cautelosos, pero favorablemente regulan mejor el sistema nervioso autónomo frente a la incertidumbre. Y eso también tiene ahí su antecedente teórico a la base que uno puede explorar mejor. Eh, Bueno, sería la relevancia de estos pequeños micro hallazgos hasta ahora? En el fondo es esta necesidad de combinar las medidas explícitas, o sea, las medidas de autorreporte. Ya con estos datos nomás pareciera que no nos sirven de mucho porque las personas podrían indicarnos una cosa que no tiene relación con lo que realmente les pasa a nivel fisiológico. Entonces, no tendría mucho sentido solamente abocarse al estudio del rasgo de ansiedad o la ansiedad a través de cuestionarios de autorreporte, sino que habría que combinarlos para un mejor análisis, al menos en términos de investigación con indicadores fisiológicos como el profesor Bacigalupo igual sugiere en un estudio que hizo sobre condicionamiento, la conductancia de piel, el startle reflex, que es el reflejo de sobresalto, y medidas del sistema nervioso central como ERPs.
para poder capturar la complejidad del rasgo ansioso. Y finalmente, sujetos con rasgo de ansiedad alto en el fondo podrían sentir menos amenaza a nivel consciente, lo mismo que les he dicho, pero seguir operando en este estado como de alta vigilancia. Hay subterfugia que favorece en el fondo este mantenimiento crónico de la ansiedad y la resistencia a la extinción, que se observó bien claramente. En el fondo, y como en pocas palabras, para reforzar lo que les he dicho, esa frase de que la incertidumbre en el fondo precipita una especie de arousal desproporcionado en sujetos con rasgo de ansiedad alto, que lamentablemente escapa al control cognitivo, mientras que los otros sujetos observamos reflejan un perfil como distinto, ¿no? A nivel cognitivo son más mesurados, o sea, son más un poco exagerados, no sé si exagerado la palabra, es mucho para los datos, pero más elevados, pero mantienen una menor respuesta autonómica y más sana en el fondo. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Nos vemos en el próximo coloquio.